hables humildemente en nuestras vidas, que nos permitas entender lo que tú quieres, Señor, hacer con nosotros por medio de tu bendita y santa palabra, Padre. Ponemos delante de ti este tiempo. Yo te pido, te suplico que me uses, que me permitas, que me des la gracia, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y te suplicamos, Señor, que bendigas este tiempo y nos ayudes tanto a dar la palabra como a recibirla en sabia mansedumbre. Nos declaramos que somos tierra fértil, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Tome su lugar. Dios te bendiga, Beth, nos da gusto verte. Esta predicación, la cual titulamos Tiempos Finales, como subtítulo Los 7 sellos, ¿verdad? Es más que una predicación, pues es un extracto de ahora sí, de doctrina avanzada. Si vamos buscando, por favor, Job 19, 25. Más que una prédica, ¿verdad? Es un estudio, podemos llamarlo estudio, debido a que el apóstol ha estado hablando acerca de esto. Pues tengo interés en que cuando ya el apóstol hable, pues ya sepa un poquito de lo que se está tratando, para que cuando ya lo escuche, ya no diga, ¿y eso con qué se come? Sino que ya más o menos ya lo tenga escuchado, más o menos digerido, y que cuando lo esté escuchando el apóstol no se distraiga en que no entiende completamente lo que está hablando, ¿no? Sino que ya nos agarre un poquito preparados y que cuando lo podamos escuchar, podamos ampliar el entendimiento de lo que nos está entregando Dios por medio de él. Y no encuentro una palabra, pero voy a decir entendible, ¿verdad? Para empezar, bueno, creo que aquí la mayoría tenemos fe en que Dios es el que mueve a los ministros, ¿no? Que nos mueve a nosotros. Entonces, tanto a su servidor como al apóstol, pues es, ¿cómo dije? ¿Qué palabra usé? Entendible, gracias. Es entendible, es interesante y un poco inquietante que el apóstol esté tocando estos temas, pero es entendible y es normal debido a la situación que se está presentando, pues, en el Medio Oriente, ¿verdad? Esta guerra que, pues, acá nos dicen que van ganando, y otras personas dicen otra cosa. Ahora, bendito Dios, que aquí en México no hemos sufrido tanto las repercusiones de esa guerra, debido a que, pues, gracias a Dios, yo no soy, lo voy a aclarar, yo no soy político. Yo no soy de ningún partido, ni estoy a favor ni estoy en contra, pero bendito Dios, que al menos los últimos que han estado, pues han tenido buenas decisiones, y debido a la refinería y a otras cosas como el subsidio, a nosotros no nos ha pegado. Pero por ejemplo en Guatemala sí le subió la gasolina. En Estados Unidos le subió la gasolina, o sea, ¿verdad? Por un lado hay gente que aplaude lo que hace el presidente de allá, y hay gente que está en contra, y hay gente que está más a favor que en contra, y pues viceversa. La realidad es que a él no paga nada. Siempre el que termina pagando es el pueblo. Bendito Dios, porque a nosotros no nos ha pegado aún eso, pero no estamos exentos, y nosotros sí necesitamos estar pendientes y abiertos los ojos de lo que está pasando y suscitando. No es de nada más de decir, no, pues a mí no me va a tocar, a mí no me va a alcanzar, a mí no me va. Bueno, la palabra de Dios dice que Él nos va a guardar, pero no por eso vamos a ser ignorantes, y no por eso no vamos a tomar medidas preventivas.
sea, y no, por eso no nos vamos a informar. Yo no quiero saber, yo no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. El hecho de que no quieras ver ni saber, pues no te va a eximir de tu responsabilidad como cristiano y también como persona, de lo que pudiste haber hecho y no hiciste, ¿verdad? Y después estar culpando a Dios. Yo te creí, no. Yo te dije que estuvieras vigilante, a decir Dios, ¿verdad? Yo te dije que estuvieras vigilante. ¿Sí? Entonces, pues, traemos este tema. Antes que nada, Job 19:25, ¿lo tenemos, hermanos? Muy bien, gracias. Vamos a darle lectura. Dice la bendita palabra de Dios en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La versión LBA, la versión La Biblia de las Américas, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final, ¿sí?, se levantará sobre el polvo. Cuando está diciendo al final, está hablando de los postreros tiempos. Entonces, yo sí tengo mucho interés en que nosotros entendamos, es que nosotros no solamente estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí?, sino que estamos viviendo lo último, casi, de los últimos tiempos. O sea, no es que están comenzando los últimos tiempos, no. Algo que debe de quedar bien claro es que los últimos o los postreros tiempos comenzaron, como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y en el tiempo final se levantará del polvo. Entonces, ¿cuándo comienza el tiempo final? En base a este versículo. Desde que Cristo vino, pero más desde que se levantó del polvo, o sea, desde que resucitó, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede bien clarito. Los tiempos finales, ahora, ese se levantó del polvo. Hay otra profecía también, ¿verdad? Que dice Hechos 2 del 17 al 20, no lo busques, algo muy conocido. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No quiero seguir continuando leyendo porque ya lo conocemos. Lo que está diciendo es en los postreros días. O sea, primero el Señor resucitó y a los 50 días vino el Pentecostés, el derramamiento y se cumplió esa profecía. Entonces, básicamente ahí terminó de dar el banderazo, ¿qué? Los postreros tiempos. O sea, estamos viviendo lo último de los postreros tiempos. Sí, pero es muy importante entender que los postreros tiempos comenzaron cuando Cristo resucitó y ascendió y cuando en el Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, ahí comenzaron los postreros tiempos. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante entender esto? Muchas veces por falta de estudio, por falta de revelación, ¿verdad? Y etcétera, no logramos entender la escatología, que es el estudio de los postreros tiempos o de los tiempos finales, es compleja. Se requiere revelación, se requiere guía del Espíritu Santo. Entonces, leerlo así nada más y decir, pues los 7 sellos, pues uno se imagina que Cristo va a agarrar, pum, va a quitar un sello y el otro, 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 y todo se va a venir en cadena, y no es así. Por eso me interesa recalcar, ¿cuándo comenzaron los postreros tiempos? En la resurrección y en el Pentecostés, ¿no? Sobre todo, vamos a decir que en los 2 eventos, pero pues el Pentecostés, el último, ¿no? Que dijo ya, aquí se derramó el Espíritu Santo, de verdad, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Porque en Job está un poquito más difícil de entender,
¿verdad? Pero ya es muy tácito en Hechos 2:17 al 20, ¿verdad? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahorita sí, sobre cualquier carne que acepte a Cristo y el Espíritu Santo quiera venir, puede. En aquel entonces no. Era sobre personas muy específicas y consagradas. Pero ahora casi sobre cualquiera podría venir. A sus requisitos, ¿verdad? Tener a Cristo en su corazón y desear el deseo del Espíritu Santo. Pero está abierto a cualquiera. Entonces, ahí es muy importante entender. Pastor, ya entendí. Bueno, qué bueno que entendió. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender que vino el Pentecostés y no dentro de 2000 años empieza a destaparse todo, no. Hubo un momento donde se comenzaron a destapar los sellos. Tan sencillo como, y tan claro, como que la Primera Guerra Mundial ya es un fruto de un sello destapado. Ahorita vamos a los sellos, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál fue la muerte que mató más gentes en el mundo por una epidemia? A ver, usted que le gusta ver los squishes de YouTube, de cultura general. ¿Cuál fue la pandemia que mató más gente en Europa? Casi en el mundo. La peste negra. ¿Y cuántas pestes ha habido? La peste negra, la peste bubónica. ¿Se acuerda del ébola? Yo me acuerdo cuando era chiquito que vi la película. Entonces, ya hay guerras, y siempre ha habido rumores de guerras, y ya ha habido guerras y grandes, ya ha habido 2 grandes. Y ahorita está casi que a punto de que en cualquier momento agarra la tercera, ¿verdad? Y ya los que han visto el reloj de Dios saben que no hay poquitas guerras en el mundo. La otra vez dijo el apóstol un dato, o dijeron en el reloj de Dios los hermanos un dato de cuántas guerras se estaban librando en el mundo. Que no eran 20, no me acuerdo si eran más de 100, no, tampoco le voy a mentir ni exagerar, porque dijera por ahí alguien, no se trata de exagerar para convivir, pero no eran poquitas. Ya no me acuerdo ahorita. Del dato, ¿tú no te acuerdas, pastora? Eran más de 60, pero eran más de 50, sí estamos seguros que más de 50 guerras. ¿Sí? Entre comerciales y entre chiquitas, bueno, tan solo, no sé si usted sepa, hay disputas que están en pausa. Así como Estados Unidos nos voló, no, mejor no digo nada. Mejor no digo nada porque si no, no voy a poder hablar de los sellos, ¿verdad? Ya tengo 13 minutos y luego por eso digo, no me da tiempo. Pero nosotros tenemos ahí una disputa con Guatemala, no, ¿verdad? Por territorio, que ellos nos reclaman. Pero mire, mejor, porque amamos a nuestros hermanos, luego nos ven de Guatemala, ¿verdad? Y mejor nos quedamos calladitos para no menear el agua, ¿ah? Ok, yo creo que ya quedó claro. El punto por el cual yo pues quería dejar sumamente claro que los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. Todavía no se cumplen los 2000 años, están a punto de cumplirse los 2000 años porque no estamos contando desde que nació Cristo, estamos contando desde su resurrección. Y si contamos más desde 50 días después de que en el Pentecostés, pues todavía más. Hay años que están perdidos, pero si no estuvieran perdidos, si no estuviera mal el calendario, pues en el 2033, y eso todavía aproximadamente se cumpliría, ¿no? Los 2000 años, pero el chiste es que están a puntititito de cumplirse 2000 años, de que comenzaron los postreros días, y también de que en cualquier momento ya puede venir Cristo. Si usted ha visto el reloj de Dios, hasta el apóstol ha dicho,
a mi parecer, Cristo ya está empezando a retrasar su venida. Y pues la palabra de Dios dice que retrasaría su venida pero también no por mucho, que la palabra de Dios pues se tiene que cumplir. Recordemos que la palabra de Dios dice que para él 1000 días son, un día es como 1000 años. Y se cumplen de la caída, no de la creación, de la caída de Adán y Eva a Abraham 2000 años, y de ahí 2000 años a que vino Cristo, y de ahí para acá ya estamos a punto de cumplir otros 2000 años, ya se cumplen los 6000 años desde la caída del hombre, ¿verdad? Todo coincide que el reino milenial, ¿cuánto va a durar? Pues por eso se llama milenial. 1000 años, ¿verdad? 6 días trabajó Dios y al séptimo descansó. El reino milenial va a ser de descanso. Entonces todo está fríamente calculado. ¿Amén? Bueno, vamos con lo de los 7 sellos, porque si no, no me va a dar tiempo. Apocalipsis 5 del 1 al 14. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Diga conmigo, 7 sellos. Deme un minuto. Gracias. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Entonces, vamos a pasar a ver en el capítulo 6 acerca de los sellos, pero vamos a verlo, como le comentaba, pues también de manera no muy profunda, para que nos pueda dar tiempo de ver casi todos, o sobre todo los más esenciales. Algunos pues ya los estuvo explicando el apóstol, ¿verdad? Ya los estuvo explicando el apóstol, y les decía yo a los
a nuestros hermanos que van llegando. Le estaba yo diciendo a los hermanos antes de o comenzando la predicación, pues que es importante tener un conocimiento previo antes de escuchar las prédicas del apóstol para que podamos, ¿verdad?, digerir cuando él está predicando y no detenernos a decir, ay, ¿verdad? Sino que ya teniendo un conocimiento previo, ya podamos tener una mayor comprensión. Entonces dice el primer sello, pero yo ya no lo lea a usted, porque lo voy a leer en versión la Biblia de las Américas, y difiere a veces un poquito de la Reina Valera, ¿sí? Dice, mejor usted nada más escúchelo. Dice Apocalipsis 6 del 1 al 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar, ¿verdad? 3 cosas. Tenía un arco en la mano. Tenía un arco en la mano, mas no tenía flechas. ¿Sí? ¿Por qué tenía un arco en la mano, mas no tenía flechas? Ya lo dijo el apóstol. ¿Alguien lo sabe? Porque era como para... Bueno, el apóstol dio un ejemplo de están armando, pero no están atacando. Exactamente. Porque es una falsa paz, ¿verdad?, la que va a promover. Entonces va como luchando, pero no con armas, sino con una falsa paz, queriendo decir, take it easy, tranquilos, miren. Entonces por eso sale, ¿verdad? Por eso es un caballo y por eso es blanco. Y por eso trae un arco, pero no trae flechas. Porque sus victorias van a ser por medio de la política, de la palabrería. ¿Ya? Ok. Bueno, otra cosa también antes de seguir hablando de los sellos, también el apóstol pues ya había comentado que así como un refresco, lo dijo, dio un ejemplo de un refresco en el reloj de Dios, ¿verdad? Los 7 sellos son así, o sea, se destapan, pero ya después se van, como un refresco te lo vas tomando poco a poco. Y de la misma manera, los sellos se destapan, pero poco a poco se van vaciando y se van derramando o aumentando, por decirlo así. ¿Sale? Ok. Entonces, no es con violencia, sino que va a ir tratando de arreglar las discordias entre las naciones. Por esto se considera una falsa paz. Su triunfo lo obtendrá sigilosa y diplomáticamente por medio de la seducción y no por las armas. El ex líder de la iglesia, que se dice ser cristiana, uno de los ex líderes, ya falleció, de la iglesia que se dice ser cristiana, proclamó la paz y portaba un crucifijo en forma de arco, a diferencia de sus antecesores que utilizaron un cayado, ¿sí? Un dirigente de la iglesia romana, decía mi suegra, romanita, de la competencia, dicen, ¿verdad? Portaba un crucifijo, pero los crucifijos pues lo vamos a decir así, ¿verdad?, de los papas, normalmente tenían un cayado, y este personaje, no quiero decir nombres, pero hubo uno, pues ya falleció, en vez de usar un cayado, usaba un crucifijo en forma de arco. Pues más claro, ¿verdad? Ni el agua. Entonces, ahora, ese es el punto de que tenía un arco, el punto de que se le fue dada una corona. La corona era una etiqueta de realeza que se le daban a los vencedores en algún torneo. O sea, no nada más era para los reyes, también era, ¿verdad?, a los que vencían en algún torneo les daban una corona. Lo que nos permite ver que le fue anticipado poder para obtener triunfos, porque esa corona pues también le daba poder a la persona. En el año de 1929, el gobierno italiano reconoció a la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Una vez más, el papado estaba en el trono y se le dio una corona. El 9 de marzo de 1929 dijo, los pueblos de todo el mundo están con nosotros, ¿verdad? Y el punto número 3, venciendo para vencer.
que también puede traducirse conquistando para conquistar. Esto pone de manifiesto que su propósito es conquistar de diferentes maneras, entre ellas las voluntades de las personas. Por eso vemos que de repente pues salen, el Papa se manifestó en contra de eso, el Papa se manifestó en contra, pide que por favor paren esa masacre, pide, ¿verdad? Pues pide, ¿verdad? Entonces siempre sale como actor ahí de pacificador, pero pues este caballo blanco nos dice pues que es un imitador, de Cristo, porque claro, pues claro está que ellos no. Ajá, también comentó lo del caballo blanco, ¿ah? Pues sí, todo lo que, pues ese tipo de, todo lo que hicieron tiene una simbología, y obviamente sabemos que todo lo que haga el mundo, pues es falso. Exactamente, es una copia burda de lo que Dios quiere hacer, y el mundo, pues nunca vamos a encontrar salvación en el mundo, sino que la única salvación solamente es Cristo y las cosas como están escritas. Claro que hablando de este punto de los temas acerca de los sellos, recordemos algo muy importante, que son para tener conocimiento, no son para espantarnos, ¿verdad? Ni para preocuparnos, sino más bien ocuparnos, ¿verdad? Ocuparnos en lo que concierne de que Cristo viene y tenemos que estar preparados, de que si nosotros estamos ungidos, de que si nosotros estamos prevenidos, de que si nosotros estamos bien con Dios, pues Él nos va a guardar. Porque estas cosas, como lo dijimos, ya comenzaron. O sea, esta no es la primera guerra que batalla el mundo. Ya han pasado 2 grandes guerras, pero 2 guerras mundiales, mejor dicho, porque grandes guerras ha habido muchas, pero mundiales 2. Y lo que está suscitando, bueno. Sí, seguimos. Entonces, segundo sello, Apocalipsis 6 del 3 al 4, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Pregunto, ¿acaso no representaría que se abrió ese sello en la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? ¿O cuándo se van a empezar a contar los que se abren los sellos, no? Pues ya la primera, y luego, y de la primera, pues la segunda. Y de ahí, pues se han derivado más guerras. Entonces, pero bueno, esto tiene relación con el comunismo, que fue uno de los principales causantes de la discordia, de violencia, de guerras, de muerte. También tiene relación con las sofisticadas armas de fuego utilizadas en las guerras del siglo pasado. Dice que se le dio el poder de quitar la paz, ¿verdad? La rivalidad entre las potencias, porque esas rivalidades, ya también lo ha explicado el apóstol, que primero, pues para empezar, pues dice, quitar la paz, porque ¿cómo estarán viviendo los ciudadanos de Siria? O sea, ¿verdad? Les bombardearon una escuela 2 veces. Y acá calladitos. Y o sea, una escuela pues de niños, sí, pues sí, una escuela de niños. Mataron niños, exactamente. Entonces, ¿cómo estará allá viviendo, verdad? Bueno, no sé si también mandé un video, no se lo puedo, ¿para qué le mando yo eso? Pues, al grupo. Pero apenas ayer vi un video, o sea, la cúpula falló y a Israel entraron
cohetes al por mayor y una grande destrucción. Ya van más de 2,000 muertos en Israel. En Israel. Con todo, y no sé si ya, creo lo dijeron en el reloj de Dios, cómo los misiles pasan por varios países y esos países los neutralizan. Y si logran pasar todos esos países, todavía ellos tienen poder para neutralizarlos. Pero ahora sí, una noticia que me sorprendió también de la semana pasada, o sea, cayó uno y no sonó la alarma, o sea, ni siquiera fue detectado. Entonces, ¿cómo vivirán? Sin paz. Entonces, pero obviamente, pues desde la Primera Guerra Mundial, pues esas potencias, ¿verdad? Que no, y fue cuando empezaron a sacar las guerras, las armas químicas, y dijeron, no, si nos vamos a pelear, pero a trancazo limpio, como decimos en México, nada de armas. Y ya después, porque también vinieron las nucleares, ¿verdad? Dijeron, no, así no, así, a puro puñito limpio. Pero de todas formas, eso, cualquier guerra le quita la paz a su gente, porque hay gente que ignora y hay gente que conoce. Yo escuchaba a algunos supuestos expertos, porque no puedo confiar, ya no puede confiar uno en lo que oye, menos en YouTube. Pero decía que hay gobernantes que los países están quebrados, ya están quebrados los países, y ellos mismos propician la guerra para decir, fue la guerra la que nos hundió. Y para buscar ayuda y por el orgullo de no decir, soy una potencia que estoy en quiebra, ellos mismos provocan las guerras para justificar las hambres. Entonces, está tremendo, ¿verdad? Pero pues Dios nos guarda y nos ha guardado a otros cristianos de otros tiempos y también a nosotros. Pero el punto es que ese sello pues representa el poder para quitar la paz. Luego también se le dio una gran espada, ya no me entretengo, pues armas de largo alcance. Una espada, pues en tiempos antiguos, primero se mataban con navajitas y después hicieron más grande el cuchillo hasta llegar a una espada, pues un largo alcance. Entonces equivale ahora en esos tiempos, pues las armas de largo alcance y de gran poder. ¿Ok? Segundo sello, tercer sello, Apocalipsis 6 del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y miré. Y aquí un caballo negro, diga conmigo, negro. Pues no le vaya a decir negro al hermano, ¿eh? ¿Quieres un café negro? No vaya a mirar a nadie. Más diga negro y ya. Eso. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los seres vivientes que decía, un litro de trigo, tres tristes tigres. 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el vino y el aceite. El caballo, negro, con una balanza en la mano. Entre otras cosas, el negro no es un color, es ausencia de luz, por lo tanto simboliza oscuridad. Pero más importante que ello es el control por la balanza. Sí. Para empezar, encarecimiento. No. Bueno, sí, perdón, sí tienes razón. Control, orden mundial. Exactamente, control, tienes razón. Por eso dijimos acerca del comunismo. Yo oí, y no quisiera decir nombres, ¿verdad? Pero ustedes sí, yo creo que ustedes sí van a saber a quién me refiero. Yo estuve en una mesa, tuve el privilegio de estar sentado en una mesa con una hermana muy usada, la cual estaba hablando con el apóstol acerca del comunismo. Dijo, es que el comunismo se mete y se clava y al principio es muy bonito. Y es verdad que al principio todo está muy bonito. El problema es que después empieza a sacar los colmillos, como la vampira que se llevó al santo en el carro, ¿verdad? Y en el camino se le transformó. Así merito. Entonces,
Control, 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 control. Está pronosticado para el 2030, ¿qué? El nuevo orden. ¿Y qué es lo que están ahorita haciendo? Están peleando para ver quién va a ser el nuevo. Eso es lo que están haciendo, meneando sus tableros de ajedrez. Pero bueno, entonces, control, encarecimiento de las cosas. Ahora, puede ser asociado con el petróleo, uno de los principales recursos energéticos que afectan la economía mundial. Perdón, me acordé de un chiste. Un político de cierto partido que quiso molestar al partido actual, dijo que era un error haber invertido en refinería, porque el petróleo iba de salida, porque ya no se iba a usar petróleo, porque ya todo iba a ser con energía solar y energía, bueno, etcétera, ¿no? Entonces vi una meme que decía, Juan Aya, lo voy a decir Juan Aya, dice, mándenle un mensaje a Trump y a Europa que no se preocupen por el petróleo, porque dice Anaya que ya va de salida. Pues claro que no, claro que por eso ¿verdad? Por eso Estados Unidos atacó a Venezuela por el petróleo, y por eso ahorita lo que están haciendo, no quisiera yo decir, ¿verdad? Pero pues yo creo que se confiaron y dijeron, a estos también los vamos a espantar con el petate del muerto, y no, ahí sí se topó con piedra. Y bueno, pero el punto que estábamos tocando, el del petróleo. El petróleo puede hundir potencias o puede hacerlas más grandes. Por eso este personaje, o sea, primero dijo, antes de irme a pelear con Sansón, pues aquí por si allá Sansón no me queda bien el plan grande, aunque el chiquito, aunque sea, me va a dar mi petróleo, aunque se mueran allá, y ¿verdad? Pero acá yo voy a tener petróleo por si algo sale mal allá. Y si le salió mal, pero él sí ya tiene el petróleo de acá. Bueno, vamos a ver qué acaba eso. Pero el punto es El tercer sello habla de un caballo negro y el poder asociado con el petróleo, uno de los principales recursos energéticos que afectan la economía mundial y pueden llegar a empobrecer tanto países como economías poderosas, como a países con economías débiles, obviamente, que dependen de él. Por eso ya gracias a Dios que el gobierno actual pues tomó buenas decisiones y gracias a ello no ha subido la gasolina. No la tenemos barata. Allá tengo un tío nuevo. Bueno, es un tío nuevo porque, no puedo decir porque es un tío nuevo, pero es un tío nuevo. Un tío nuevo que me salió en la familia ahora que se murió mi abuelo. Nos comentaba de Estados Unidos que subió la gasolina y yo hice el cálculo, le dije, tío, pues aquí yo la pago así. Creo que esta está más barata allá. Entonces no tenemos la gasolina barata, pero gracias a Dios, por lo menos me ha subido ahorita. Pero no nos confiamos, ¿verdad? No nos confiamos, porque a Guatemala lo que le pasó, cuando vimos la noticia de lo que de los malos, ¿verdad? Que asaltaron la cárcel, sacaron a sus líderes y mataron policías, dijimos, hay que orar por ellos. Y cuando pasó lo que pasó aquí, en ese domingo negro, ¿qué dijimos todos? No, si vamos a orar, por favor, si vamos a orar más, ¿verdad? No es lo mismo ver los toros de lejos que verlos de cerquita. Compare lo que pasó allá con lo que pasó aquí. Aquí fue en todo el país, allá solamente fue en el centro, en la capital. Aquí estuvo más. Entonces, en cualquier momento, o sea, el sismo que nos pegó a nosotros, que hay mucha gente que cree, y yo estoy de acuerdo que el epicentro fue aquí en Jojutla, porque la destrucción fue aquí, y cuando yo fui por mi hija y vi a los alrededores, no había pasado lo que pasó aquí. Es más, no sonó la alarma, ayer antier hubo un microsismo en la Ciudad de México, no fue de Guerrero para allá, no, fue de la Ciudad de México, porque aquí ni sonó la alarma ni se sintió, y hubo un microsismo en la Ciudad de México. Entonces en cualquier momento nos puede pasar, ¿verdad? No nos debe de sorprender. Pero ese es otro caballo.
Estábamos hablando del caballo bayo, del negro. ¿Ok? Entonces el color negro también lo representan los cadáveres de las personas que sufrieron muerte por falta de alimentos. Pero también es propio de las personas que están padeciendo gran hambre. Aunque, bueno, ya dijimos lo que equivale a la balanza, pero le dice que no puede tocar el vino y el aceite. Así es que mientras nosotros estemos aquí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo esté con nosotros, no va a poder tocar a la iglesia, pero a la iglesia ungida, la que esté bien con Dios, ¿verdad? El que esté lleno de la presencia de Dios. Amén. Y estemos conectados con Dios. Sabemos que Dios va a proveer, porque si estamos metidos con Dios, tenemos fe y Dios provee. Pero si no estamos metidos con Dios, no hay fe. Entonces dudamos, se nos mete el miedo, se nos mete la duda, y en la duda y en el miedo, Dios no puede darnos. Entonces ahí, donde pasan las tragedias, ahí es donde pasan las tragedias. Ya me estaban diciendo de un cristiano que andaba mal, ¿verdad? Le andaba poniendo el cuerno a su mujer, que ahorita tuvo un accidente y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, nosotros no, como hijos de Dios, no nos podemos distraer nada. Dice la palabra que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se duerme, en la selva, el que se duerme le cuesta caro. El que se duerme le cuesta caro. ¿Ven? Santo Dios. Seguimos rápido. Cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Dice, matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. O sea, muerte. ¿Muerte con qué? Muerte con espada es muerte con guerra. Muerte con hambre, las hambrunas. Antes, voy a echarme un chiste, pero no se vayan a ofender nuestros hermanos argentinos. Con todo respeto, pues nomás es un chiste. Pero antes decíamos, oye, come, porque hay gente en África que no tiene que comer. Y ahora los africanos les dicen a sus hijos, hijo, come, porque en Argentina, ¿verdad? No tienen que comer. Entonces, ya vimos que las hambres en Venezuela, sí, lo vivimos. ¿Cuántos venezolanos conoce usted? Yo le puedo decir que conozco más de 5 venezolanos. Aquí, yo no fui para allá, ellos vinieron acá por el hambre. Hambruna en Venezuela, en Argentina y en varias partes del mundo. Y también aquí en México tenemos. Bueno, hasta en Estados Unidos hay gente que no se puede mantener y viven en un carro. No sé si usted sabía. Y les cuesta trabajo sustentarse. En una potencia. Bueno, ¿no? Entonces, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, ya han pasado pestes. Y la última más fuerte que nos ha tocado, que ha tenido el mundo, el COVID. Y con las fieras de la tierra, ¿sí? Caballo amarillo, el apóstol también ya lo dijo en el reloj de Dios. Los que no, óigalo. Cloro significa verduzco, verdoso, color pardo, amarillo, este color que manifiestan. Recuérdelo, caballo amarillo, significado cloros, en griego cloros, ¿sí? Y cloro significa verduzco, verdoso, color pardo, amarillo. Ese es el color que manifiestan algunas personas víctimas de enfermedades. La raíz griega es una palabra que se utiliza en química para referirse a gases tóxicos que lanza la industria. No solamente las industrias que contaminan, sino las que se asocian con el gas cloro, que es el principio activo o la base de algunos compuestos utilizados en lo que hoy se conoce como armas químicas. El color de este gas amarillo verdoso es un gas cegador que provoca una tos inmediata y violenta. Ataca los ojos, la nariz y la boca, la garganta, los pulmones y acaba por asfixiar a la persona que lo inhala.
La primera vez que se utilizó, fíjese, la primera vez que se utilizó fue en abril de 1915. ¿Mayor prueba de que ya se abrieron los sellos? O sea, 1915. O sea, 1900 años. Entonces, para las personas, ¿verdad? Que puedan decir, no, todavía no se abren los sellos. O sea, mijo, por favor. Mijo, por favor. Es que los quieren ver tal cual como dicen. Exacto. Los quieren ver literal, Uno tras otro y así, completos, viniendo. No sé qué más, ¿verdad? Creo que el ejemplo que dio el apóstol es muy claro. Tú destapas un refresco y te lo vas tomando poco a poco. Cuando tú abres un garrafón y lo vas a vaciar de un lado al otro, no le haces así y sale como la luz de la velocidad de la luz. Tardas como 2-3 minutos para vaciar un garrafón. ¿Cuánto más? Este tipo de sellos. Y de que las cosas ya han pasado y siguen pasando. Bueno, seguimos. El color de este gas es amarillo verdoso y... ya lo dijimos. Sí, provoca inmediata y violenta. Que lo utilizaron en abril de 1915 durante la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán en contra del ejército británico. Entonces este caballo la muerte lo montaba. La espada ya dijimos lo que representa. Muerte a largo alcance, hambre y las fieras de la tierra, ¿verdad? En el diccionario, las fieras o las bestias, las fieras de la tierra quiere decir srión, bestia, serpiente, fiera. Aunque algunos estudiosos de la Biblia opinan que durante este periodo de tiempo las fieras comerán a los hombres, cabe agregar que actualmente se experimenta la diseminación de agentes bacteriológicos por medio de insectos y animales infectados. Así es. Entonces, pues bueno, no sé quién ya escuchó las noticias, ¿verdad? De que también hay que les están metiendo a las palomas, cámaras, y también por medio de un animal pueden meter una enfermedad a un país. Bueno, también en esta caricatura que usted ya sabe, para no afamarla más de lo que ya está, dicen que lo del COVID ya estaba ahí, ¿verdad? Cuando los chinos le mandan una caja con que tosen o avientan un virus y la abren en Estados Unidos. El famoso Anthrax. Sí, el Anthrax también. Ya se me había olvidado lo del Anthrax. Es que estaba yo muy, muy pequeñito. Bueno, pero sí lo del Anthrax. Quinto sello. Dios mío. Quinto sello, ya vamos terminando. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio, y que habían mantenido y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Bueno, este quinto sello representa, ¿verdad? Todas las almas, todas las personas que han decidido entregar su vida por Cristo. He dado varias veces el ejemplo de los musulmanes que se convierten a Cristo y le dicen al papá que se convirtieron en cristianos, que para ellos es una aberración y prefieren ver a su hijo muerto que cristiano, y verdaderamente los matan. Mártires, exactamente, gracias. Mártires en todas partes del mundo que han muerto por el evangelio. Apenas vi un video y estaban unos cristianos enterrados, y los militares, bueno, de ese país, y los cristianos estaban enterrados hasta acá, hasta el cuello. Y pues ahí en el Facebook no todo el mundo entiende. ¿Y por qué están así? ¿Qué están castigándolos o qué? Pues uno que es cristiano sí sabe. Son cristianos que les están diciendo:
reniegas o te mueres, y ellos deciden morirse. Están dispuestos a entregar. Bueno, en China están dispuestos a ir a la cárcel, han ido a la cárcel. Son 2 años, creo, de cárcel por ser cristiano. ¿No le mandé ese video? Sí, se lo mandé. ¿Sí lo mandé? Ajá, ese, sí lo mandé. Es que no todos lo vieron, pero sí véanlo. Y es verídico y es real. Gente que arriesga su vida por predicar el evangelio o por congregarse. ¿Eh? No, sí, porque fue apenas, ¿verdad? Ah, ya, entonces no lo mandé. Entonces no lo mandé. Yo nomás lo vi. Se los voy a mandar. Porque dije, ¿se lo mando o no se lo mando? Dije, a ver si no lo toman a mal. Se lo voy a mandar. Ahorita se lo voy a mandar. Bueno. Vamos con el sexto sello. Sexto y luego sigue el séptimo. Ya terminamos. Ya básicamente hasta aquí, hasta el quinto sello, ya básicamente hasta ahí es donde ya lo que es el sexto y el séptimo, creo que ya no deberíamos estar aquí, exactamente, ya son ya cosas más graves que le van a pasar a la tierra, pero ya no les debería de estar la iglesia ya para este entonces, ¿sí? Apocalipsis, por eso ya solamente los vamos a ver así. Ya realmente hasta el quinto era donde creo que pudiera predicar el apóstol. Porque sobre todo el negro, ¿no? Que fue el cuarto, creo. Sobre todo el negro, porque ahorita el problema del petróleo sí puede quebrar países. Y también enriquecer a países, a potencias. Entonces, si aquí al vecinito, si al vecinito le sale la jugada, pues a nosotros nos beneficia, pero si el vecinito quiebra, pues, ¿verdad? Como dice el dicho, cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, si nos pega. Y le va a pegar a muchos países. Pues México, porque es rico. No, México no es rico. México es millonario. México es millonario. Somos una tierra bien bendecida y bendita, pero bueno. Sexto sello, Apocalipsis 6 del 12 y hasta el 7, 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. No me va a dar tiempo. Habla de un gran terremoto, pero no un terremoto común de un país, sino un terremoto que va a afectar a prácticamente un continente o hasta más continentes, ¿no? Podría ser el anillo que va a cindrar a todo el mundo. Sí, el sol se oscurece, obviamente también podría ser un evento, puede ser por una guerra mundial que se oscurezca el cielo, o también puede ser pues de lo mismo del terremoto, pues un oscurecimiento sí moral y espiritual, porque nadie va a poder ayudar a nadie. Cuando venga este terremoto van a quedar la mayoría muertos, no que otro vivo, y bueno, se va a poner feo. Una pregunta referente a cuando estamos hablando de las señales, ¿verdad? De lo que está pasando o lo que hay. Apenas ocurrió un eclipse, ¿verdad? El día 3 de este mes. Sí. Bueno, incluso hasta ese empezó ahí, el día 3 empezó a bombardear Estados Unidos. Son señales. Mi pregunta es esta. Grandes ¿Qué señales. tiene que ver? Nosotros obviamente no creemos en, o no, más bien no consultamos con los ¿cómo se llaman los Astrólogos. Astrólogos, obviamente, no, con grupos, con luceros, pero ¿qué tienen que ver Las señales en los cielos. No. Los planetas.
Mira, sí tiene mucho que ver que se alineen, que se alinearon cinco planetas. Sí tiene. Mira, lo que pasa es que no es malo estudiar la astronomía y bíblicamente la astrología sí. Sí, no es la astronomía, la astrología es la que está desvirtuada, desvirtúa esa ciencia. Recuerda que también el enemigo trata de desvirtuar algo para que uno no se enfoque en él y también es un engaño. A nosotros no se da mucho eso, pero hay gente que sí. Se le da el estudio de esas cosas, sobre todo los judíos, el estudio, pero en la Biblia, o sea, sí tiene muchísimo que ver, sí, porque Dios lo dijo, que para eso puso las lumbreras y las estrellas y las señales para medir los tiempos. Entonces, definitivamente, sí son señales de tiempos y sí les tenemos que poner atención. Sobre todo las lunas rojas. Si te has fijado donde pasan las lunas rojas, pero sobre todo las que caen con fiestas judías. Sobre todo esa, sí, el Purim. Entonces sí tienen que ver y en la Biblia están. O sea, y en la Biblia están, pero pues es un estudio también muy complejo y muy extenso y también a veces porque se toma mal y también desvirtúa o también distrae, porque también finalmente solamente es una señal. Y lo que está diciendo es, lo que está diciendo esa señal, porque ya se me acabó el tiempo, lo que está diciendo esa señal es, lo dije en mi palabra, sigan vigilando. No es para que nos pongamos a estudiar eso, porque entonces luego dejamos, porque les decía yo, más importante la doctrina, ¿verdad? Hacer las bases. ¿Qué es la doctrina? Hacer, no saber, hacer las bases, más amar a Dios, las primeras cosas, hacer las primeras cosas. Y esas distracciones luego nos alejan de hacer las primeras cosas. Pero lo que sí está diciendo claramente es una señal, está diciendo, estoy cumpliendo lo que yo dije, estoy cumpliendo lo que está escrito, así es que abran los ojos, ¿no? Bueno, el sol se oscurece, la luna se pone como sangre, caen estrellas del cielo, el cielo se desvanece, las montañas son removidas. Terrible, ¿verdad? Y el séptimo sello ya ni siquiera me va a dar tiempo ni de leerlo, porque yo quiero terminar con 2 de Pedro 3:12 diciéndole, esperando y apresurándoos, la King James es una versión King James, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, ¿sí? Esperando y apresurándoos. No es que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo, somos nosotros los que nos tenemos que apresurar. La Biblia Amplificada 2015 en español dice esto. Esperáis con impaciencia la llegada de Dios. Que esperemos con impaciencia la llegada de Dios. O sea, no esperemos a que digamos va a tardar. Ay, ya se tardó. Y como los burladores, ¿verdad? Ni va a venir. Ni estemos diciendo va a tardar, no, sino que uno debe de estar todos los días esperando y listo, porque el que espera, se prepara y el que no espera, no se prepara. Lo dice la palabra de Dios, amén. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y el que no tiene la esperanza se confía y no hace nada. Y en la última versión, la BBE, en español, esperando y deseando de veras la venida del día de Dios. Amén. La cita sigue siendo 2 de Pedro 3:2, solamente cambia la versión. Se las leí en la versión King James, en la versión amplificada 2015 y en la BBE en español. Y por último, 2 de Pedro 2:7 para los que están apuntando. 2 de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta. Me despido de los que están en casa y a los que están en las redes sociales les quito 2-3 minutos. Y a los que están aquí también. Y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La versión amplificada dice, y rescató el justo Lot muy fatigado y angustiado por el camino, por los caminos indecentes de los impíos y sin ley. Fíjese lo que está diciendo, impíos. O sea, gente que estaba en Cristo y se alejó. La BBE en español, y puso a salvo a Lot, hombre recto que estaba profundamente turbado por la vida impura de los malhechores. En pocas palabras, lo que le quiero dar a entender. Cuando dice abrumado por la nefanda conducta, cuando dice angustiado y fatigado, quiere decir que esto se va a poner peor de lo que está. O sea, como decía la pastora, ¿verdad? No sé si comentaste lo de la niña de 12 años perdida. Hay una niña de 12 años perdida. O sea, ya no secuestran señoritas, ya secuestran niños. Bueno, también hubo un tiempo donde había robo de niños aquí. O sea, y esto se va a volver insoportable porque no solamente los del mundo van a cometer más atrocidades. Déjelo de los terianes, es poquito por lo que vamos a ver. Sino que aún los mismos cristianos y la apostasía. Entonces dice que solamente los justos, y con esto me quiero despedir de los que nos ven en las redes sociales, dice que solamente los justos, aquí lo que está diciendo es que solamente van a quedar los justos, sí, los justos, los que aguantaron y soportaron, pero ¿qué van a ver y qué van a soportar para llegar a ser llamados justos? O sea, para empezar, quiere decir que no van a ser parte de esos impíos, de esos que se alejaron de Dios. Punto número 1. Y punto número 2, van a estar sumamente fatigados de ver lo que va a pasar. ¿Cómo? No, el justo Lot fue arrebatado. Todos nosotros no, los justos, ¿sí? Los justos, los que aguanten ver todo lo que, ver a cuántos cayeron, pero ellos siguieron de pie, ¿sí? Yo no quiero decirle 1 de 10, yo no quiero decirle 1 de 100, no sé, pero justo va a ser el que llegue a que cuando viene Cristo, y es uno de no sé cuántos, los demás renunciaron y el justo siguió de pie. En otras palabras, el que aguante la prueba. El que aguante hasta el final. Hasta el final, hasta el que aguante hasta el final. Eso pues son los juegos del hambre, pues. Sí. Quería como golpeaba mi casa, de una manera que decía yo a las personas que oraba, yo le preguntaba al Señor, y me decía Dios que era la contaminación del mundo. Era un mar sucio, no era un río, era un mar sucio. A ver, pastora, ven, porque quiero que también lo vean lo que nos ven en las redes sociales. Otra vez desde el principio. Dios les bendiga. Les compartí a los hermanos, ¿verdad? Que recientemente Dios me daba un sueño y en ese sueño veía yo un mar sucio, un mar muy contaminado y me llamaba la atención que había gente metiéndose al mar. Yo decía, ¿cómo es posible que se metan si está sucio? Pero después veía como desde otro ángulo y estaba yo como si estuviera dentro de mi casa y ese espacio, ¿verdad? Fuera una pared, pero era una pared transparente, era como un domo. Como un domo, exacto, fuerte. Y yo veía las olas, ¿verdad? Sucias, como golpeaban en esa pared. Y me acercaba yo hacia como una ventana, digámoslo así, y veía yo que había un móvil que el agua siempre daba hacia mis pies. Y entonces desperté y ese sueño lo tenía muy, muy claro. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? Revela, porque en otras ocasiones he soñado ríos sucios y me han venido cosas difíciles, ¿no?
Y dije, y ahora es un mar. Es un mar sucio y un mar que se veía poderoso, ¿no? Que golpeaba mi casa. Y yo decía, Dios, por favor, revélame, no quiero tener miedo, yo sé que tus pensamientos son de bien y no de mal. Y orando, y Dios me decía, esa es la contaminación del mundo. Las aguas son las aguas del mundo. Y lo que yo entendía es ten cuidado, porque esas aguas se van a querer meter en tu casa. ¿Verdad? Y yo les decía a los hermanos y les digo a ustedes, hermanos, es tiempo. El apóstol nos estaba diciendo, estamos en un tiempo de guerra. Si el Israel natural está en guerra, el Israel espiritual también. Y tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque en la casa de Dios, es lo que estaba predicando el pastor, ¿verdad? Se querían meter a su casa. Esa maldad se querían meter a su casa y cometer pecado dentro de su casa, ¿verdad? Entonces nosotros somos esos justos y tenemos que pelear, hermano, contra esas aguas, porque esas aguas se van a querer meter en nuestra casa. Amén. Gracias. Amén. Entonces la advertencia que realmente va a haber cristianos que apostaten y que se alejen de Dios. Y a nosotros nos va a tocar verlo. Sé que si usted es el que pone pretexto, ay, es que el pastor no me saludó, ay, es que el pastor no me visita, ay, es que usted va a ver cosas peores y horribles y aún así tiene que. Usted va a ver cristianos, pastores, cristianos pecando y o sea, una decadencia de la iglesia. Ya el mundo ya se metió a la iglesia. No estoy diciendo que a toda, pero ya estamos viendo que en su mayoría ya parece más un antro con luces que una iglesia. Y vamos a ver cosas peores. Y lo que le quiero decir, o sea, el que escuche la advertencia que estamos dando, el que escuche la advertencia y se ponga las pilas, se va a salvar. Y el que diga, ay, otra prédica del pastor, ay, siempre está diciendo que nos arrepintamos, ay, siempre está diciendo que, ay, yo no quiero oír eso, está feo, yo quiero oír bonito, yo quiero que me endulcen el oído. Se va a quedar, se va a morir. Tenemos que estar ya con la espada desenvainada, como ¿cómo se llama? Nehemías, que estaban con el asadón en la mano y con la otra la espada. O sea, trabajando y defendiendo. Así tenemos que estar. Amén. Póngase sobre sus pies, nos despedimos de las redes sociales. La advertencia está. La palabra de Dios, espérame antes de despedirnos de las redes sociales, gracias hermano Max. La palabra de Dios dice que lo que le pasó a Israel nos iba a pasar a nosotros. Y ellos al final renegaron de Dios. Y también le va a pasar a los gentiles. Al final va a haber un adormecimiento y después, pero hay un remanente. Y el que escucha la voz, para estar prevenido, se va a salvar y va a ser parte de ese remanente. Amén. Y si no, pues no se preocupe. Dios lo ama y Dios lo va a salvar. Si usted no se salva en la primera vuelta, se pierde las vacaciones, pero va al extraordinario. Amén. Pero aquí nos estamos preparando para el extraordinario. Así es que Dios me lo bendiga. Yo creo que todos nos queremos ir en la primera vuelta. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.